Bien, amigos, tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo Domingo Rojas Pereira, hijo de Domingo Porfirio Rojas Nina. Así mismo. Sí, pero además hay una cosa que la gente no sabe. ¿Cuál? Domingo y yo somos primos de los mismos primos. Tenemos los Pereira. Ajá. Es verdad. Son primos directos entre sí. Él es primo de uno Pereira, que a su vez son Pereira Ri. Ya. Bien, Domingo, gracias por estar aquí. Hay muchas cosas que yo quisiera que tú analices. Primero, la parte política la vamos a dejar por ahora, porque este es un capítulo que vamos a tener casi 4 años para hablarlo. Pero yo quiero que una información que apareció ayer y que vi que tú no te metiste en la lambada de defender acusados con justicia, acusados inocentes o culpables de actos de corrupción. Así que puede que tú tengas algún amigo, pero no eres de esos abogados que están trabajando. Pero ayer ocurrió algo rarísimo, y es que sin ningún tipo de limitación, los abogados que han estado más cerca del presidente Leonel Fernández desde su inicio y que han estado en cargos importantes como la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República, como el caso de Otoniel, como el caso de Roberto Rosario, asumieron la defensa de un caso Dreams, que la otra parte, el abogado es Abel Rodríguez del Orbe. Entonces, yo quiero que tú me digas sencillamente, a pesar de que a veces la gente cree que tú eres más joven de la cuenta, Domingo, y los abogados tienen licencia de agente 007, tú puedes ser abogado de todo el mundo y no tienes ni quién te paga y por qué tú coges los casos, porque ahora mismo eso puede ser una jugada interesante de un sector político que posiblemente diga, bueno, la política cuesta cuarto, pero en estos casos hay mucho dinero involucrado, ahí a lo mejor están oficialmente como miembros del partido. Buenos días y gracias por la invitación. En ese caso ahí se puede hacer un símil con la frase de que entre abogados te veas, ¿verdad? Entonces aquí hay que aplicar entre abogados periodistas te veas. Porque yo estaba viendo en los medios digitales esa situación y evidentemente, como usted dice, esos casos de acusados de corrupción administrativa, obviamente la gran mayoría se pagan muy buenos honorarios o se cobran muy buenos honorarios. Perdóname, que debe incluir algo. A propósito de estos abogados, para que haga el contó, como dicen, sí. Veo que hay unos 3 abogados que están nombrados por decretos, sí, para supervisar las operaciones de las denuncias premiadas, sí, de las delaciones premiadas y las devoluciones. Si estos abogados que tienen un 30% de los acuerdos son abogados que tienen que supervisar los acuerdos que hace la Procuraduría y que o son abogados que lo que ellos hacen ya hay que aceptarlo. No, eso fue una comisión que nombró el presidente de la República a través de la consultoría jurídica al principio del periodo gubernamental pasado, que buscaba que esos abogados defendieran los intereses del Estado y de los bienes que ellos recuperen, en ocasión de esos procesos de corrupción administrativa, se le pagará X cantidad de honorario, en este caso un 30%. Ahora bien, si ustedes recuerdan, eso trajo problemas con el Ministerio Público cuando fueron nombrados. Hubo varias procuradoras generales de corte y eso que se quejaron diciendo que había una duplicidad de funciones, porque la función del Ministerio Público precisamente es la de acusador y la de defender los intereses de la sociedad. Entonces se alegó de parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que esos abogados iban solamente a actuar en los casos específicos
que se le señalara, no en todos los casos de corrupción. Y así ha ocurrido en los procesos que yo he intervenido, identificando bienes, por ejemplo, inmuebles de un acusado, que de resultar condenado, ellos cobrarían esos honorarios. En cuanto a la primera parte de su pregunta, usted decía que si hay alguna limitación en los abogados para ejercer cualquier caso o tomar cualquier caso. El abogado se maneja y está regulado por el Código de Ética del Profesional del Derecho. Y este código lo que sí dice es que tú no puedes, una vez participado en un proceso X, ser abogado de una parte e irte luego a ser abogado de la otra parte contraria. Eso sí está prohibido de manera expresa en el Código de Ética del Profesional del Derecho, pero nada impide, ya eso es un criterio de cada quien como abogado, el que tú cojas cualquier caso, porque el principio elemental es que todo el mundo tiene derecho a una defensa, y además hay lo que se llama la presunción de inocencia. Y en este caso ya eso queda a criterio del abogado, participar o no en procesos, por ejemplo, de narcotráfico, crímenes muy graves o crímenes contra menores de edad. Hay abogados que no cojan esos casos por un asunto de decisión propia, pero no porque tengan una limitante legal que les prohíba participar en cualquier materia si entienden que ellos pueden hacer un buen trabajo. Doctor, hay una política de protección de datos del Poder Judicial que nosotros queríamos abordar con usted unos temas. Yo tengo aquí el manual de política de protección de datos del Poder Judicial. El reglamento. El reglamento. Y yo, permíteme decir algo en la introducción. Lo que dice, la función judicial ejercida por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales y juzgados de la República Dominicana supone que en la tramitación de los procedimientos se utilicen datos personales, dentro de los cuales podemos destacar lo que se refieren a los profesionales, como son los jueces, así como los abogados y procuradores. También se tratan datos personales de las partes que sean querellantes o querellados, reclamantes, demandantes o demandados, intervenientes, entre otros, al igual que los pertenecientes a los testigos, peritos o auxiliares. Y después habla del artículo 44, donde habla el tema de la protección al derecho de la persona antes de que sea llevado a un juez. Sin embargo, ese punto particular, para comenzar con esto, yo lo he atacado bastante con relación a que cuando se hace una auditoría, por ejemplo, de un funcionario en particular, ese informe en borrador sale a la luz pública. Inclusive se dice que el Ministerio Público lo pone a circular. Y ahí se habla de eventos que pudieran ser corrupción, que no están juzgados todavía. Ya el pueblo que leyó eso afectó a esa persona y dice eso es un corrupto. Y eso se supone que es una violación. Hable un poquito sobre eso para entrar en detalle sobre este tema de protección de los datos del Poder Judicial. Bueno, sabemos que ya hace más de 5 años el país cuenta con una ley de protección de datos, que fue una copia de la ley española de protección de datos. Se adaptó esa ley a la realidad dominicana y se aprobó en el Congreso Nacional. En el marco de esa ley, la Suprema Corte de Justicia, como rectora del Poder Judicial, ha querido implementar unos aspectos que están ahí en esa política que ellos dictaron, una especie de reglamento, en el cual los datos que manejan los tribunales, sobre todo en procesos que tienen carácter público, como los casos penales, porque tal vez un proceso civil o laboral no trasciende tanto, ni es de tanto interés para la prensa, para los medios de comunicación, como un caso penal, y si están envueltas personas o partes que tengan cierta connotación pública, mucho más. Entonces la Suprema Corte de Justicia, dentro de ese marco legal, que es la Ley de Protección de Datos de la República Dominicana, ha querido reglamentar la facultad que tienen los tribunales de tener tus datos en ocasión de un proceso judicial X. Si yo me demandan laboralmente o demando a mi empleador laboralmente, un ejemplo, el tribunal maneja mis datos porque en la demanda tiene que estar toda mi generalidad de ley, tiene que estar mi domicilio. El tribunal. Sí, tiene que estar mi teléfono. Estamos hablando de que son indicios penales.
Todavía no se ha determinado, ¿verdad? No, claro, no. Estoy hablando en el caso materia laboral, que correcto. ni siquiera tiene el carácter penal. La otra parte va a manejar esos datos, pero yo tengo que notificarle la demanda a la otra parte y al abogado de la otra parte. Mi propio abogado va a manejar mis datos, porque él va a tener el expediente. Sí. Entonces, yo he entendido que lo que ha querido hacer la Suprema Corte de Justicia es restringir esa facultad de que esos datos puedan airearse en la opinión pública o alguien particular lo pueda obtener, precisamente para eso, para garantizar el principio, en el caso de la materia penal, de la presunción de inocencia. Correcto. Y de que el público, que generalmente no es muy ducho en asuntos judiciales o de derecho, no se venga a preconcebir una imagen mía. Correcto. Frente a una acusación que me hace, que luego de 1, 2 años, 3 años, yo salgo descargado. Claro. Pero ya mi honor, mi consideración, mi imagen quedó afectada porque se me presentó y se dijo que yo estaba acusado de X delitos. Y se queda para siempre. Y eso se queda como un estigma para siempre. Y además mi familia va a sufrir esa situación porque mis hijos, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, puede un compañero decir, pero tu papá es esto. Entonces, entiendo la necesidad que había en el país. Es como aquella práctica que tenía la Policía Nacional de presentar los acusados. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, claro. Que lo presentaban a la prensa. Hoy, si después a mí me descargaba, pues usted me presentó a mí como que yo era un y si la policía le quitaban el uniforme. Claro, frente a la de manera cámara. pública. Sí, de manera claro. pública. Entonces, esa intención que tiene el Poder Judicial es loable por eso mismo, porque tenemos que también conservar y cuidar el derecho a la honra que tiene todo ser humano. Sin embargo, y escúchame, Michelle, hay un tema ahí en que yo soy coherente. Yo he dicho que eso había que hacerlo. Claro. Pero hay un tema con la sociedad de diario. Dicen que hay una limitación ahora, una limitación al alcance de la información. Sí. Entonces, ¿cómo se puede mirar? ¿Desde qué punto? ¿Quién tiene la razón? El medio, si consigue la información, la va a publicar. Sí. Pero ahí no. La pregunta es, doctor, usted especialista, si no hay una violación, entonces a ese artículo de la Constitución, cuando yo como medio publico la información, aunque sea que me la han mandado y no tengo derecho a guardar mi fuente. Sí, pero que la misma Constitución dice, por ejemplo, que tú tienes derecho al honor, a tu reputación, y que hay ciertas cosas tuyas que son privadas. Por ejemplo, la comunicación telefónica tiene un carácter privado. Claro. Sin una orden de un juez, no se puede intervenir una conversación tuya, porque tú puedes hablar ahí con tu pareja, asunto privado con un hijo tuyo. Claro. Entonces, esa misma Constitución garantiza de manera individual. Sí, pero eso se cumple. Bueno, que se cumple es otra cosa, pero está en la Constitución. Sí. Esa misma Constitución que dice que los medios de comunicación tendrán acceso a las fuentes de las noticiosas, esa misma Constitución y la carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicen que el hombre tiene derecho a la honra, a la reputación, y que hay muchos aspectos de tu vida privada que no deben ser revelados a menos que no haya una intervención judicial y lo autorice un juez. Entonces, nosotros saludamos esa política de la Suprema Corte de Justicia, porque va a evitar que muchas personas sufran de manera adelantada el estigma social, político, económico, la discriminación de una calificación, para no decir una condena, en los medios de comunicación sin que un tribunal que está apoderado en mi caso se pronuncie con relación a eso. Exactamente. Bien, doctor, con la elección, con la reforma de la Constitución reciente, ya ahora tendremos en los próximos días, se dice que el 15, el 20, tendremos ya aprobado el reglamento del Consejo de la Magistratura, tendremos el nuevo procurador. De ahí en adelante, ¿qué usted prevé, según lo que se ha pasado, que será el siguiente paso? ¿Tendremos un Ministerio de Justicia? ¿Separaremos las cárceles y otros aspectos administrativos de la Procuraduría? ¿Qué otras cosas se vieron ahí? Bueno, conjuntamente con esa iniciativa, el presidente de la República sometió un proyecto de ley que no había que poner en la Constitución, porque los ministerios son aparte. Claro. Donde se crea un Ministerio de Justicia, que no es algo nuevo en este país. Anteriormente hubo una Secretaría de Estado de Justicia.
Yo recuerdo que siendo estudiante de Derecho, cuando usted iba a la Procuraduría General de la República, al edificio viejo, donde estaba, en el tercer piso, había a la entrada de la biblioteca y de las oficinas del Procurador General un letrero que creo que decía Secretaría de Estado de Justicia. Si no me equivoco, Antoliano Peralta el otro día me dijo que inclusive hay países, que aunque aquí no va a ser así parece, pero que hay países que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo pertenece al Ministerio de Justicia, exactamente, porque maneja también la asesoría del presidente en la parte legal. No, la idea que hay aquí, según el anteproyecto de ley que sometió el presidente, es que el ministerio, la consultoría jurídica, se convierta en ese Ministerio de Justicia, y entre las atribuciones que va a tener, aparte de ser consultora jurídica del Poder Ejecutivo, va a ser llevar la parte administrativa del Ministerio Público. ¿Y las cárceles? Claro, obviamente, todo lo que sea administrativo, lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto del Ministerio Público. Ningún proceso. La dirección de centros penitenciarios también pasaría a ese Ministerio de Justicia. Todo lo que tiene que ver con asuntos administrativos, porque la idea es que tanto el Procurador General de la República como el Consejo Nacional del Ministerio Público y los demás miembros del Ministerio Público se dediquen de manera exclusiva a su principal función, que es la persecución de los crímenes y delitos. El Procurador General de la República ahora mismo tiene una carga muy pesada porque es la carga administrativa, la ejecución de presupuestaria, todo lo que tiene que ver con la política laboral de los funcionarios y empleados del Ministerio Público, etc. Entonces se le quiere quitar eso, con la desventaja de que en el Ministerio Público eso recae sobre una persona, que es el Procurador General de la República. En el Poder Judicial cae sobre 5 personas que son los miembros del Consejo del Poder Judicial. Sí. O sea, la carga se reparte. Sí. Aquí no. Aquí todo se concentra en una persona. Entonces yo creo que eso es saludable, porque la principal función de un fiscal es perseguir los crímenes y delitos. Nosotros hemos visto todo esto de las modificaciones y uno a veces se pregunta, debimos iniciar por hablar de la independencia del procurador, ¿no? Yo vivo con problemas con los abogados y con las leyes, porque digo que le dejamos mucho a la interpretación. Si aquí había una ley, una constitución que decía que somos 2 mandatos, y ahora nos encontramos raro que hay un candado más porque se modificaba siempre. Claro. Sí, siempre. Lo mismo pasa con el procurador. Ahora tenemos un procurador con más nivel de independencia, pero al final ese papelito lo lleva el presidente a ese consejo y es un nombre en el papelito, ¿verdad? O sea, al Consejo de la Magistratura. Háblenos de ese nivel de independencia. No, en este caso, yo entiendo que con lo que se aprobó, el próximo procurador o procuradora general de la República va a tener ciertamente una mayor independencia funcional. Ahora bien, lo que sí yo no estoy de acuerdo es que se limite ese periodo a 2 años. Creo que el periodo debió ser... ¿Pero se fue de 2 años renovable? No, claro, obviamente puede ser electo de nuevo, eso, nada lo impide. Lo que es inamovible por 2 años. Lo que es inamovible por 2 años. Yo entiendo que debió ser por 4 años. Pero eso se puede modificar en el futuro y vamos a ver cómo resulta el experimento, porque todavía ni siquiera tenemos un nuevo procurador o procuradora. Sí. Y vamos a ver cómo se desempeña. ¿Usted tiene alguna orejita por ahí? No. Tengo los nombres de algunos amigos, pero no me gustaría darlo, porque sabes que aquí hay una tradición que después dice que tú me quemaste, porque yo te mencioné. Entonces después no quiero que unos amigos que tengo me digan, tú fuiste a la revista 110 y dijiste, y eso me quemó. Sí, pero Domingo, es que la opinión pública sigue siendo, por más reforma, candado y todas esas cosas, siempre la opinión pública va a ser demasiado influyente en la justicia y en lo que es el Ministerio Público. Como decía el invitado, doctor, no hay candado para eso. Dice fulano que él suena para tal puesto. Mire, doctor, a propósito de esa independencia que hablaba Michelle, y que está ahora consignado en la nueva Constitución, se habló y aparece taxativamente en la Constitución de que el
Procurador General de la República no puede tener ninguna afiliación política. Ni que, 2 años antes del nombramiento. ni que pudo haber ocupado una posición en el tren gubernamental que sea política. Sí. Yo, Andrés Terrero, no estoy de acuerdo con ese planteamiento para nada, para ninguna posición. Claro. Una cosa es usted como persona, como profesional, y usted como político. Y tenemos ejemplos de más. Y el presidente del Tribunal Constitucional, el primero, era un político vicepresidente del PRD, Claro. y lo hizo excelentemente bien. Claro. Ahora bien, veo hoy en los medios 2 cosas con esa figura. Primero, que se habla, alguien está diciendo que es un tema constitucional, aunque está en la Constitución, pero se puede llevar al Tribunal Constitucional quizás. Y también está Finju diciendo a través de Sergio Tulio Castaño que ese postulante a Procurador General de la República debería hacer su declaración jurada previa para que sea revisada por el Consejo de la Magistratura antes de. No, y que se ponga Públicamente. A la publicidad. Correcto, general. correcto. Y yo diría que esa declaración jurada sea revisada. Porque una cosa es, ahí está mi declaración jurada. Lógico. ¿Qué usted piensa de esas 2 cosas? No, perfectamente, totalmente de acuerdo con eso, porque si lo que se está buscando es transparencia, si esa modificación que se hizo, lo que busca es transparencia y objetividad, la mejor transparencia es que yo ponga en conocimiento, antes de yo ser nombrado, cuáles son mis bienes y el origen de mis bienes, que es lo importante. Ahora bien, aquí hay un asunto muy, muy importante con relación a lo que usted dice, y es que yo soy de las personas que cree que los cargos no hacen al hombre o a la mujer, sino el hombre y la mujer hacen el cargo. Porque aquí han habido excelentes procuradores generales de la República, y como usted dijo, igual que en el caso del expresidente del Tribunal Constitucional, fueron dirigentes políticos. Sí, claro. Fueron excelentes procuradores generales de la República y nadie le puede cuestionar. Entonces, eso no depende de que tú tengas una Afiliación. militancia o una afiliación partidaria o no. Eso depende del nivel de conciencia que tú tengas y del deseo que tú tengas de hacer las cosas bien. Si tú tienes el deseo de hacer las cosas bien y hacerlas correctas, no importa que tú pertenezcas a un partido político. Es correcto, es correcto. Entonces, veo eso que en el futuro... Porque para mí usted puede ser un buen Procurador General de la República. Para mí. Muchas gracias. Pero sin embargo, ahora mismo si usted va, dicen que no. Claro, muchas gracias. Pero es así. Pero a mí no me gustaría adelantarme. Vamos a esperar que por lo menos nombren el próximo, la próxima procuradora, primero. y que dure los años para ver. Eso también, esa limitación de los 2 años me huele, como dice la gente popularmente a mí, a casos como este. Por ejemplo, la ley que creó el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, dice que el Defensor del Pueblo es electo y que puede ser electo para otro periodo igual una segunda vez, y ya no puede más. Pero tiene una prohibición. Dice que después que tú salgas del cargo de Defensor del Pueblo, tú tienes que esperar 5 años para tú poder aspirar a cualquier posición electiva. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en otros países donde ya había Defensor del Pueblo mucho antes que aquí. Pero Pablo, yo no sabe eso. Sí, eso está ahí, claro que sí. Esa ley, los defensores del pueblo se convertían en figuras muy populares. Entonces la clase política le tomó miedo a eso. Miedo. Y Pero eso, eso hay que ponerlo a renunciar temprano para Sí. que tenga los 5 años. sí, y entonces O hay que modificar la constitución. pasa igual que cuando tú tienes otra nacionalidad que tienes que renunciar 10 años 10 años previamente. 10 años antes. Antes para tú poder aspirar. Eso En el es- caso sí. del amigo Ramfis Trujillo. Claro. Sí. Entonces, el defensor del pueblo en muchos países donde ya existía se convirtió en una figura muy popular. Y la clase política recelosa en esos países puso ese impedimento. Salía con muy buena valoración del cargo de defensor del pueblo y podían entrar a posiciones muy fáciles. Exactamente. Entonces, tiene esa prohibición. Era como O sea, aquí es al revés. Pero Aquí luego que tú Pero en sales. Estados Unidos, yo no recuerdo el nombre, apellido Green. Sí. En Estados Unidos, él fue defensor del pueblo. Y ¿Y fue hay un después. defensor del pueblo en Estados Unidos? Claro. Sí. Y después de eso, él fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Claro. Pero no pasó por nada. No, claro.
Pero en otros países... Yo lo entrevisté a él, a Green, para la revista 110, lo entrevisté. Sí, hace en unos otros años. países sí se puso eso, que aquí lo imitamos, y entonces no puede, tienes que esperar ese periodo luego que tú sales del cargo para tú aspirar a cualquier cargo de elección popular. Así es. Entonces ya ahí la cosa se complica porque eso es una limitante. Yo puedo decir que a mí me están violentando un derecho fundamental y constitucional, que es el derecho a elegir y ser elegido, Exacto. que es lo que se alega en El tema de este la caso. nacionalidad. No, y en el tema de las candidaturas independientes. También, correcto. La sentencia que dio el Tribunal Constitucional, Sí. aclarando ese artículo de la ley electoral, se fundamenta principalmente en el principio de que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Sí, pero hay un problema. Y ahora leí también hoy mismo que la Junta Central Electoral ha dicho que va a trabajar en el proyecto para la determinación en la Junta de los independientes. No, claro. Porque es que yo no sé. Eso se va a reglamentar. Sí, se va a reglamentar. Sí. Porque cualquiera puede ser candidato. Por ejemplo, hay un debate grande con relación a ese tema. ¿Le van a dar o son merecedores los candidatos independientes de los recursos del Estado? Exacto. De la financiación que se hace a lo los van a- partidos lo van a- políticos. lo van a distribuir. ¿Eso no está claro? No. Pues si yo soy candidato presidencial Hay que darme. y hay lo que se llama el principio de igualdad en la competencia, a mí deberían darme dinero. Lo que pasa es, perdóneme, doctor, que hay un tema. Los fondos se otorgan después de. Entonces, se supone que si usted es candidato independiente, usted no tiene. No, yo digo en el futuro. Yo fui candidato en el 28 Exacto. independiente. Ya luego me va a dar la Junta. No, mi dinero. acuérdese también. Y saqué tantos votos. Saqué Porque un 1%, Ok. supongamos. Yo saqué un 1%. o Señora, quien a mí sea. no me gusta eso de los candidatos independientes. Aquí ¿me cualquiera- entiendes? Eso hay Olvídate que del reglamentarlo. problema no es que Yo- le yo den estoy de nada. acuerdo, yo estoy de El problema acuerdo. no es que le den dinero, el problema es que si tú puedes participar y tú te consigues unos cuartos, claro, el narco. o sea, de lo que el narco no, que el narco diga, Cualquiera. no es que le dé un dinero a alguien, Este es que va, diga, este que ponme va, a fulano, este que va. o fulano es que va, ahí está la caleta para eso, entonces se acabó el problema. Sí, pero por ejemplo, en México existe eso de los candidatos independientes hace ya como 2 décadas. Y eso en México no ha prosperado. Han habido varios candidatos independientes y no han trascendido. O sea que eso, y México es un país donde obviamente el Porque narcotráfico los que no son tiene independientes, ¿no una será que presencia los que no son importante? independientes siguen recibiendo, tienen influencia de esos sectores? Dígame. Los que no son independientes, que pertenecen a los partidos, sí tienen todavía dependencia de esos No, sectores. claro, por eso digo que México es un país donde evidentemente el narcotráfico tiene sus tentáculos en la política. Pero en ese caso, por ejemplo, de las candidaturas regionales, que hemos visto casos hasta de gente con mucha popularidad, que son conquistadas por un partido para beneficiarse de sus recursos y su popularidad, y a fin de cuentas ni siquiera hasta le quitan la candidatura en algunos Oye, casos. claro. Ese es el caso en el cual podrían prosperar la candidatura independiente. ¿No sería No, más apropiado? claro, con eso se evitaría el que yo, como un militante de un partido, participe en un proceso interno y gane y me arrebaten la candidatura, sea con un fraude o sea de Exacto. manera arbitraria. Un algoritmo. Exacto. No, una encuesta. O una encuesta. Sí. Entonces, eso va a... Eso lo dijiste tú, ¿eh? Sí, yo eso lo va, dije. eso Yo lo va- dije. Y se lo dice Terrero. Pero es que es verdad. El algoritmo afecta todo eso, señores. Eso va en Eso de que estaban camino. buscando en el bate de este muchacho también. Y que buscando De con Pichito, algoritmo. de Pichito. De Núñez. De Núñez, sí, de Núñez. Sí. Eso va también en detrimento Sí. de las cúpulas partidarias que tradicionalmente han ejercido un autoritarismo muy dictatorial en algunos casos y han despojado a muchas personas de candidatura, tal vez no tanto de candidatura presidencial o vicepresidencial, pero sí a senadora, diputado, etcétera, y eso va en ese sentido. No, pero parece ser, mira, ahí nos escribe, y nos dice, la ley parece que es para financiar partidos, no candidatos. Claro, pero yo Y digo que hay y un cuestionamiento ahora. Claro, Parece que hay un claro. reglamento, algo que le va a poner a ese candidato independiente unos niveles de depuración, de documentación, de requisitos que parece que son muy superiores a lo de los partidos, Sí. a lo que pueden presentar los partidos. Inclusive no van a tener esos requisitos de tener que tener, por ejemplo, oficinas abiertas en todo el país, que son costos también que tienen las organizaciones Claro, políticas. claro. Sí. Vamos a ver cómo camina Pero todo hay esto. que reconocer, Michelle, también
de quién fue la idea y por qué el tribunal se abocó a eso. Claro. Aunque eso estaba como materia pendiente. Hay que tener pero cuidado. El doctor Alberto Fiallo Claro. fue el que tomó la iniciativa porque él fue candidato o precandidato. Precandidato. En un momento determinado y salió, pero él salió, no fue que lo sacaron, sino Claro. él salió de un partido porque no estuvo de acuerdo con algo. No estuvo de acuerdo con algo, sí. Y entonces elevó ese recurso que tomó una vigencia. O sea, eso, le Pero podemos decir a él- fíjate cómo surge el asunto. Un militante de un partido que fue víctima de ese abuso, de esa arbitrariedad, Correcto, es que incoa el recurso ante el Constitucional. exactamente. Y eso trae como consecuencia esa decisión, esa sentencia. Correcto, Que correcto. siente un precedente. Sí, claro, claro. Entonces, eso indica que tradicionalmente, y todo el que medianamente ha observado la vida política de este país en los últimos 40, 50 años, eso indica que los partidos muchas veces, sobre todo incluso desde los pequeños o los emergentes hasta los tradicionales o grandes, han cometido muchos abusos y muchas injusticias en contra de militantes que han obtenido candidaturas y que han sido despojadas de ellas. Sí, pero de hecho, la idea, creo yo, que el doctor Alberto Fiallo, que es muy inteligente, muy Claro. bueno, lo veo, y esposo de una amiga mía, es que no era eso lo que él quería. Lo que ahora la Junta está tratando de cambiar, modificar, no es eso, era realmente la candidatura independiente. O sea, yo puedo ser solo, yo candidato, puedo ser candidato. en base al principio De lo que pasó. constitucional de derecho a elegir y a Claro, ser elegido. claro. Pero eso va a ser difícil. Sí, eso lo van a reglamentar. El pleno de la Junta Central Electoral se va a abocar para reglamentarlo. Bien, doctor, tengo una pregunta final. En el caso de ahora, en los últimos días, vi el aniversario de la Suprema Corte de Justicia, inclusive el doctor Suberoice también ha hecho unas declaraciones también recientemente de que la justicia es lenta y mala y cara. Y el presidente de la Suprema actual dijo que habló mucho sobre la mora judicial, el tema de los tiempos. Nosotros hicimos algunas recomendaciones en diciembre, nosotros no somos abogados, dijimos, señores, por lo menos tú el que tenga el tiempo vencido en prisión preventiva, que no sea un asesino, un terrorista, Crímenes graves. despáchenlo y Claro. después vamos a comer, que eso te baja 10,000 presos de las cárceles que están ahí. Claro. Y ponle un grillete o mándalo para su casa y mientras tanto vamos a liberar al problema. Y sigue todo esto. La mora judicial y el costo de la justicia, ¿qué usted recomienda que nosotros, cuál sería el siguiente paso en todo esto? Yo no a nivel de procuraduría, sino a nivel de justicia. No, muy sencillo, reinventar el Poder Judicial, porque ya el modelo que tiene el Poder Judicial, que inició precisamente en el año 97, con la elección de la Suprema Corte de Justicia, la primera reforma que presidió el magistrado Suberoice, Suberoice, ese modelo colapsó y fracasó. Ya no podemos seguir con el mismo modelo, incluso otra sentencia del Constitucional te declaró no conforme con la Constitución 111 artículos del Código Procesal Penal. O sea, y el país tiene 40 años esperando un nuevo Código Penal y todavía no termina de salir del Congreso. Sí. Entonces, sencillamente, tiene que venir una tercera ola de reformas del Poder Judicial, donde, y en esto la Suprema Corte de Justicia actual ha dado algunos pasos, donde se incorpore la tecnología Ya. a la administración de justicia para hacerla más barata, más ágil y más eficaz. Si no viene esa tercera ola de reformas, No. vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso. Yo creo, doctor, pero Sí. para modificar solamente, yo no diría que fue que fracasó la primera hora, sino que terminó. Sí, se agotó. Se agotó. Se agotó. Pero yo quería antes de aprovechar brevemente, porque yo debo felicitar a Michelle, que es cogidita. Y yo también. Cogidita también. Yo soy aguilucho y también soy cogidita, porque los aguiluchos nosotros fuimos en contra del Licey para toda la vida. Pero debo decir algo, porque alguien me llamó y me dijo. O sea, hablando- usted celebró. Sí, claro. Yo soy escogidista hoy. Pero debo decir que algo, a propósito de los algoritmos, ¿verdad? Me escribió un amigo y me dijo, mira, Pujol está haciendo lo que hizo el suegro. Está cogiendo el bate y está buscando algún algoritmo. En broma. Y Leonel Fernández tenía razón. Está aprendiendo El rápido. algoritmo realmente afectó. Pero quiero decirle que salió el bate muy bien. Y yo, si fuera contrario o si fuera liceísta, dijera,
Caramba, ¿y por qué no averiguaron el bate de Caminero? ¿Caminero fue que se llama? Sí, pero Caminero no, Ya, oye, hasta... no tiene cuestionamiento. Oye, ¿no? oye. Señores, hasta la pizarra la rompió. Claro, no tiene cuestionamiento. ¿La pizarra ya pagó? Sí. La pagó. No tiene cuestionamiento. No, Caminero. yo sé que no. Ganaron bien, Michelle, felicidades. Muchas Al gracias. escogido y al doctor, felicidades. Y al doctor Jacín. Y al doctor Jacín. Y yo también que soy escogilucho. Usted coge Lucho. Sí, así. Y déjame decir que, señor, mire, no. aguilucho, ese es un término despectivo, ¿eh? Es aguilista. Aguilista, ¿no es Ok, cierto? listerita, estrellita, No, acá escogidita, sí. aguilucho, ¿y qué es eso? Sí. Doctor, gracias. Gracias doctor, a gracias. ustedes por la invitación y buenos días.